¿cierto?, del Catecismo de Heidelberg. Y solamente para recordar, el Catecismo de Heidelberg es un estudio, ¿cierto?, que se hizo pensando en hacer un estudio un año, 52 clases, 52 semanas. Esa es la idea que es del Catecismo de Heidelberg. Y el Catecismo se divide en 3 secciones. Y hoy día estamos ya en la segunda sección a partir de la semana pasada, que es la etapa de la liberación, donde empezamos a ver, ¿cierto?, el regalo que nos provee Cristo. Y una pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿por qué hay un catecismo que se hizo hace casi 500 años, 450 por ahí, 450 años atrás? ¿Por qué nosotros estudiamos este catecismo? ¿Por qué somos confesionales? ¿Cuál es el propósito de seguir algo que fue escrito hace tanto tiempo? Y la respuesta es simple. Nosotros como estudiantes de su palabra, los mismos pastores, los seminaristas, los presbíteros, podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener las mejores ganas y ánimos de enseñar la palabra, pero necesitamos tener ciertos fundamentos sanos, bíblicos, para poder enseñar. Y lo que busca este catecismo es justamente eso, generar una base de enseñanza y estudio para que las personas que enseñen puedan aprender con él. Así que como hemos ido avanzando en este estudio, ahora los invito a abrir su Biblia en Primera de Juan, en el libro Primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 4, el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Qué importante este versículo, porque nos enseña el propósito de la Biblia, el por qué creemos en Cristo, la finalidad del Evangelio, en que Dios nos amó tanto, ¿cierto?, que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que tenerlo como punta de lanza en nuestro cristianismo. Es lo que tenemos que predicar siempre, es lo que tenemos que defender. Y justamente el catecismo lo que busca es eso, defender esta postura que muchas veces ha sido mal usada, mal versada y también tergiversada por distintas personas durante la historia del cristianismo. Y se usan aquí palabras teológicas que pueden de repente, vamos a ver en estas 4 preguntas que vamos a estudiar hoy día, que para describir, ¿cierto?, lo que fue la obra de Cristo y qué es la obra de Cristo en la cruz, y todas ellas son muy importantes y aluden a estas preguntas. Por ejemplo, expiación, que leímos recién en Primera de Juan, significa que la muerte de Cristo eliminó nuestro pecado y nuestra culpa. También, por ejemplo, vamos a escuchar la palabra redención, que la usamos tanto, ¿cierto?, de manera constante en nuestro hablar, pero que significa que la muerte de Cristo nos rescató de la maldición de la ley y del castigo y poder del pecado. También escuchamos la palabra muchas veces la reconciliación, y la reconciliación significa que la muerte de Cristo restauró nuestra relación con Dios. Y por ejemplo también la propiciación significa que la muerte de Cristo apaciguó o aplacó la ira de Dios. Sin duda existen muchísimas más palabras, ¿cierto?, o términos teológicos que uno puede estudiar y nos permiten tener un mayor entendimiento de lo que es esto, pero nos vamos a centrar en estos. La mejor noticia que tenemos acerca de Jesús es que a través de Él somos perdonados por nuestros pecados. Ese es el principal aspecto que nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, y somos liberados de la ley que tenía que ser impartida hacia nosotros. Teníamos que ser justificados ante Dios y podemos estar confiados en que Dios, que es nuestro creador, como leímos en este versículo, ¿cierto?, nos amó tanto que nos perdona y envía a su Hijo. Y si vemos en la primera pregunta, ¿por qué el mediador debe ser un ser humano verdadero y justo? Porque mucho podría haber sido cualquiera. ¿Por qué no fue
¿Un ángel? Y la respuesta es: la justicia de Dios demanda que sea la naturaleza humana que pecó la que pague por el pecado. Pero un ser humano pecaminoso jamás podría pagar por otros. Acá es como una ecuación simple. El que hizo el error tiene que arreglarlo. Es cuando mi hija desordena, yo le digo: oye, tú desordenaste, tú ordenas. Igual la ayudo, pero el concepto acá, el que cometió el pecado, que es la humanidad, porque no hay ninguno de nosotros que no haya cometido pecado, por ende estamos fuera, ¿cierto?, de lo que es ser salvos. Necesitábamos que uno de nosotros pagara por nuestros pecados. Y en esta pregunta 16 vemos perfectamente lo que es la expiación. Como les dije anteriormente, es que la muerte de Cristo eliminó nuestro pecado y nuestra culpa. Así que existen, por ejemplo, algunas personas que van a negar o minimizar estas palabras y lo van a tratar así como si fuera algo light. Pero esto tiene una profundidad enorme. Porque particularmente estas personas, por ejemplo, pueden negar la expiación sustitutiva. Porque finalmente Cristo, que era justo, Él no tenía por qué morir, nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar. Y esto es muy relevante para nuestro día a día cristiano, porque nos permite ser libres. Cuando muchas veces entonamos alabanza, ¿cierto?, que hablamos de la libertad que tenemos gracias al sacrificio de Cristo, es justamente esto, la expiación sustitutiva que tuvo Cristo para morir por nosotros. En la pregunta 17 aprendemos un poco más de lo que era la propiciación. Como les dije, significa que la muerte de Cristo apaciguó o aplacó la ira de Dios. La pregunta 17 dice: ¿por qué el mediador también debería ser verdadero Dios? O sea, vimos la pregunta 16 que tenía que ser humano, y ahora vemos la pregunta 17 que el mediador también tenía que ser verdadero Dios, para que el mediador sea capaz de soportar por el poder de su divinidad el peso de la ira de Dios en su humanidad y ganar para nosotros y restaurar para nosotros la justicia y la vida. En primera parte de esta pregunta, la respuesta de por qué tenía que ser Dios, ¿cierto?, el que nos salvara nuestros pecados, nos expiara nuestros pecados, porque había que ser capaz de soportar la ira de Dios en ese momento. Jesús durante su ministerio habla muchas veces y les dice a los apóstoles: ¿quién de ustedes va a tomar la copa? ¿Quién de ustedes se va a atrever a tomar la copa? Sabiendo que ninguno primero se iba a atrever y ninguno podía. Pero hace muchas menciones al tomar la copa, de beber de esto. Y acordémonos cuando Jesús está en la cruz misma, dice: Dios, si, Padre, ¿cierto?, si puedes apartar esta copa de mí, por favor hazlo. Pero él entendía que el sacrificio tenía que ser de él y tenía que soportar este dolor. Un humano no era capaz de soportar y llevarse toda la ira de Dios. Ese ha sido por lejos el momento en la humanidad más duro que ha habido y al mismo tiempo más hermoso. Porque toda la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y nosotros sabemos que ninguno de nosotros era poder soportarlo, y por el poder de su divinidad tenía que ser también Dios mismo el que viniera a salvarnos. Y acá hablamos, ¿cierto?, de la doble persona que tiene Cristo, Dios, ¿cierto?, hombre, y también su lado que es Dios, es la misma persona. Es algo difícil de comprender, porque nosotros entendemos que nosotros somos un ser, pero algo que tenemos que siempre mirar a Cristo bajo ese prisma, que eres tanto Dios hombre y también Dios. ¿Y qué hizo Cristo por esto? Ganó para nosotros y restauró para nosotros la justicia y la vida. Nosotros estábamos apartados de Dios, de la justicia, estábamos apartados de la vida. Y el sacrificio tremendo que hace Cristo es esto: morir y acercarnos a Cristo. Y si lo vemos en Marcos 10:45, Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A esto vino Cristo. Este es el propósito de la venida de Cristo.
toda la historia que vemos del ministerio de Jesús, ¿cierto?, de la enseñanza a través de las parábolas, los milagros que cometió, todo se centra a que Él vino a esto en realidad. Todo lo otro fue para mostrarse. Él de a poquito, mientras fue su ministerio, Él se fue demostrando a sí mismo como el Salvador. Pero Él vino a esto, Él no vino a darnos parábolas, no vino a sanar enfermos, Él vino a esto, a dar su vida en rescate por muchos, no por todos, tampoco por pocos, en muchos. Y nosotros por la fe tenemos la esperanza, ¿cierto?, que somos los escogidos del pueblo de Dios. Entonces, Marcos 10:45 nos enseña que Jesús dio su vida en rescate por muchos. Este rescate, como en algún minuto también, no se pagó a Satanás, como enseñaron muchos teólogos medievales en su época, que este ha sido un sacrificio y Satanás había vencido porque había muerto Cristo, sino se hizo a Dios el Padre como ofrenda y un sacrificio fragante, agradable para Él, y eso lo vemos en Efesios, capítulo 5. También en Marcos, Jesús pregunta a sus discípulos, como les dije, ¿pueden beber la copa que yo bebo? Él sabía la respuesta. Y en Getsemaní Jesús rogó a su Padre, aparta de mí esta copa. Él sabía que tenía que beber la copa de la ira de Dios. Y ninguno de nosotros sería capaz de soportarlo. Entonces, la pregunta 17 nos enseña que solamente el mediador también tenía que ser un verdadero Dios para soportarla. Romanos 3 también nos enseña que Cristo fue presentado como un sacrificio de expiación, que al sufrir en nuestro lugar como nuestro sustituto. A eso vino Cristo. Entonces vemos las primeras dos preguntas. La primera, repito, que tenía que ser hombre, y también la pregunta 17, que tenía que ser Dios. Y en la pregunta 18 dice, ¿quién es entonces este mediador, verdadero Dios y al mismo tiempo ser humano, verdadero y justo? Nuestro Señor Jesucristo, que nos fue dado para liberarnos completamente y hacernos justos ante Dios. Aquí vemos una palabra que les comenté al principio, la reconciliación. ¿Qué significa la reconciliación? Significa que la muerte de Cristo restauró nuestra relación con Dios. Si nos damos cuenta, las preguntas hasta aquí no son complejas, son preguntas relativamente simples. Los catecismos, y este catecismo no era ajeno, porque hubieron hartos catecismos, Lutero hizo uno, Calvino, pero el catecismo de Heidelberg, al igual que, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, estaba enfocado también en enseñarle a pequeños, a niños, adolescentes. ¿Son profundas? Sí, pero son simples y son herramientas muy útiles para que nosotros podamos utilizar también en nuestro día a día. Entonces la pregunta se responde relativamente simple, ¿cierto? Al decir, ¿quién es entonces este mediador verdadero? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque nos fue dado para liberarnos completamente y hacernos justos ante Dios. Entonces la profundidad que tiene esto es muy relevante para que nosotros también podamos trabajar con esta herramienta que es el catecismo. Y estamos, como dije al principio, en la parte de la liberación. Estamos en esta segunda etapa aprendiendo de lo que implica ser libres. Entonces, ya tenemos la pregunta 16, humano, ¿cierto? Pregunta 17, que tenía que ser Dios. Y la pregunta 18 nos responde, bueno, ¿y quién cumple esta dualidad? Nuestro Señor Jesucristo. En primera de Juan 2:2 Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan nos está constantemente hablando, ¿cierto?, del sacrificio y lo que implica el sacrificio de Cristo. Nos explica a qué vino a hacer y cómo nos hizo esta expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Este es nuestro Cristo, un Cristo poderoso, un Cristo que nos libera, un Cristo que nos reconcilia con nuestro Padre. Y la pregunta 19 es bien amplia, porque dice, ¿cómo te enteras de esto? ¿Cómo nosotros aprendemos de estas cosas tan maravillosas, ¿cierto?, que suenan como tan lejanas a nosotros y que de alguna manera decimos, bueno, sabemos que tenemos esta liberación,
que es a través de un Cristo, de un Dios que es hombre, que es un Dios también perfecto. Y dice, me lo dice el Santo Evangelio. Ya en el paraíso Dios empezó a revelar el Evangelio. Después Dios lo proclamó por medio de los santos patriarcas y profetas y lo prefiguró por medio de los sacrificios y otras ceremonias de la ley. Y finalmente Dios lo cumplió mediante su propio amado Hijo. Hay un plan de Dios que siempre estuvo presente y Dios empieza a revelar su Evangelio, incluso lo empieza a revelar desde el comienzo de la creación. Nosotros lo tenemos claro cuando estudiamos ciertos libros de Génesis. Y todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Entonces, Dios en su eternidad ya había proclamado, y había a través también de los profetas en todo el Antiguo Testamento, que iba a venir un sacrificio superior a todos los sacrificios ya hechos antiguamente. Y Dios, ¿cómo cumple? Porque sabemos que un Dios de promesa, un Dios de pacto, lo cumple a través de su Hijo Jesús. No hay nada, y acá voy a decir como bien claro, no hay nada más importante en nuestra teología cristiana y en las iglesias reformadas que nuestra teología de la cruz. Yo creo que estas preguntas que estudiamos, que apuntan a la cruz, no hay nada más relevante que eso. Podemos hablar de muchas cosas del cristianismo, podemos hablar muchas cosas de la fe reformada, de la iglesia presbiteriana, etc. Podemos estudiar los catecismos al revés y al derecho y conocernos todas las leyes. Pero no hay nada más importante en la teología cristiana que nuestra teología de la cruz y entenderla de verdad, lo que ahí se hizo. El momento más hermoso de la humanidad, pero también el momento más duro que tuvo la humanidad, cuando el juicio de Dios se aplicó. Debemos también hablar claramente de que el corazón del Evangelio es justamente las buenas nuevas, las noticias que trae el Evangelio en sí y de la autosatisfacción divina a través de ¿qué? De la autosustitución divina. Dios tenía que ser complacido a su ira, tenía que ser saciado. Y esta autosustitución tenía que ser divina. Él mismo pagó con su Hijo. Y sabemos también que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo es un Dios. Parte de Él pagó el pecado de nosotros. Parte de Él tuvo que hacer el sacrificio para satisfacer y calmar su ira. Entonces, nunca hagamos concesiones cuando hablemos de la cruz. No la minimicemos, no la tratemos algo tan light. No es un tema que uno puede pasar a llevarlo como algo tan... No, Cristo murió en la cruz por tus pecados y dejarlo así. Tiene una profundidad tremenda. Entonces no podemos hacer concesiones. Nunca diluyas el mensaje de la cruz. Hay que entregarlo entero. ¿Qué implica? Todo el proceso que apuntó a la cruz. Desde Génesis 1 hasta el Apocalipsis. Todo apunta a la cruz. No podemos hablar de ella tan ligeramente. Nunca dejemos tampoco de gloriarnos en la cruz, porque es una victoria sobre el pecado, es una victoria sobre nosotros mismos. Y tenemos esperanza, es nuestra punta de lanza. Cristo aceptó todos los castigos que querían correspondernos a nosotros. ¿Para qué? Para que podamos justamente reclamar y exigir, de alguna manera, las bendiciones que si no de otra manera solo le hubiesen pertenecido a Él. Porque Cristo fue un hombre, vino a morir por nuestros pecados, Él era el único justo, Él tenía que llevarse todas las bendiciones que Dios promete a aquellos que lo siguen y cumplen su ley. Era el único que podía obtener ese tremendo regalo. Y en su generosidad se abrió, ¿cierto? Y lo entregó a nosotros. Entonces, la conclusión de la clase de hoy día, que estamos, como les dije, estudiando ya la liberación, y la otra semana también, es, tenemos un Dios generoso, amoroso, pero también que tiene que cumplirse su ley, y había que pagar la deuda. ¿Quién lo hace? Cristo, y tenía que ser hombre y Dios. ¿Y cómo nos enteramos de esta noticia tan maravillosa? Con la Biblia, el Santo Evangelio. Repito, no los catecismos. Los catecismos no son instituciones, no son algo perfecto, simplemente son estudios muy profundos, como fue el de Heidelberg, y muy acabado también, para que justamente tengamos una metodología de estudio. Y eso es lo que estamos buscando realizar al aprender de este. Y vamos a estar durante todo el año, porque es el propósito. Son 52 clases que son las 52 semanas del año. Entonces,
para aquellos también que no han podido estar presentes en las otras clases, estudien el catecismo y se llama así, domingo 1, domingo 2, domingo 3, domingo 4 y así, hasta llegar al domingo 52. Esa era la clase, era cortita, eran pocas preguntas en esta oportunidad. Así que Arturo, ¿podría hacer una oración para término?